Hola amigos de Spanish Boost. Bienvenidos a mi podcast solo, en donde estoy sola y estaba pensando cómo podría empezar este podcast. ¿Qué podría ser el tema del primer episodio? Y decidí que qué mejor tema para un primer episodio donde voy a estar sola que hablar un poco sobre mí y sobre la conexión que tengo con la enseñanza del español. ¿Cómo empecé a enseñar español? Ok, este es un podcast en donde hablo un poco más lento, de manera más comprensible y enseño español. Pero yo empecé a enseñar español hace bastante tiempo. No hace 1.000.000 de años, pero creo que lo considero suficiente tiempo. Empecé a dar clases de español, no originalmente porque estaba interesada en el español. Eso es probablemente raro, no sé. Pero yo estaba interesada siempre en los idiomas. Desde que soy muy chiquita, como desde los 12 años, siempre me interesó aprender nuevos idiomas. No era nada buena, pero siempre me pareció muy interesante. Yo estaba obsesionada con poder aprender bien inglés. Yo pensaba, no puede ser, yo necesito aprender este idioma, es muy importante para mí. Yo incluso pensaba, por ejemplo, a los 8 años, que fue cuando tuve mi primera clase de inglés, pensaba, ok, mi abuela es extranjera, es italiana, y mi abuela vino a Argentina a los 20 años y aprendió un idioma de cero a los 20 años. Yo pensaba, tengo tiempo para aprender inglés. Yo siempre me acuerdo de esa memoria y estar razonando que tenía tiempo suficiente para aprender un nuevo idioma si mi abuela había podido a los 20 años viniendo desde otro país. Obviamente en ese momento no sabía lo similar que era el italiano con el español, pero bueno, a mí me hacía sentir confort que tenía tiempo. Así que intentaba pensar en inglés, intentaba mirar muchos videos en inglés y fui adquiriendo el idioma. Yo realmente no prestaba atención en las clases, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el español, están pensando. Bueno, poco a poco vamos a ir acercándonos a la conexión. Después, el próximo idioma con el que me obsesioné, o los próximos idiomas con los que me obsesioné, fueron, primero, coreano. A los 14, 15 años me gustaba mucho el K-pop y dije, ok, este es el próximo nivel. Es un idioma que no es europeo, porque en el medio intenté aprender alemán, pero bueno, no progresé. Pero sí recordaba que tenía mucha conexión con el inglés. Entonces, al descubrir el coreano, para mí era como, ok, es un desafío realmente complicado. Acá no puedo hacer trampa, es decir, no hay tantos cognados, no puedo simplemente copiar la gramática porque es completamente diferente. Entonces, bueno, estudié mucho coreano y por el coreano terminé como en una comunidad de YouTube de todas personas que estaban obsesionadas con aprender idiomas y yo dije, este es mi lugar. Yo también quiero ser una de estas personas. Yo quiero hablar muchos idiomas. Yo también.
yo también quiero. Entonces miraba muchos videos en YouTube de personas que aprendían idiomas y también de personas que enseñaban idiomas. Por ejemplo, miraba muchos videos de English with Lucy, que es una chica que enseñaba inglés. También miraba muchos videos de Talk to Me in Korean, que era para aprender coreano, y así un montón de canales en relación a enseñanza de idiomas y aprender idiomas. O sea, personas enseñando idiomas y personas aprendiendo idiomas. Amo mirar blogs o personas compartiendo su camino en su aprendizaje de un idioma. Especialmente coreano. O sea, yo estaba obsesionada a los 15 años con el coreano, entonces todo el día estaba mirando esa clase de videos. En algún momento, italki probablemente conocen, y si no conocen, es una página web donde podés contratar a un tutor o a un profesor profesional de un idioma, y también podés dar clases vos. No necesitas tener una certificación, solo necesitas ser un hablante nativo, por ejemplo, para enseñar tu propio idioma. Y italki estaba en cada video que yo veía. Era como un sponsor muy común, no sé. Quizás hay personas que recuerden estos momentos también que estuvieran en el mismo mundo de YouTube. Estoy hablando como en el 2015, 2014. Estaban en todos lados. Y me acuerdo que yo pensaba, ojalá tuviera plata, ojalá tuviera dinero para poder contratar a un tutor de coreano y poder hacerle todas las preguntas que tengo, porque yo intentaba hacer amigos por internet para poder practicar mi coreano y era muy complicado. Y pensaba, qué buena forma esta aplicación, esta página web, para practicar directamente con una persona que está literalmente trabajando de eso. Así que bueno, yo estaba dedicándome a mirar videos todo el día y así descubrí que existía este italki. Pasan los años y yo me olvidé que existía. Siempre seguí obsesionada con los idiomas y con aprender, pero muy alejada de la idea de enseñar español. Incluso yo estaba tan compulsivamente obsesionada con aprovechar mi tiempo para hacer inmersión todo el día que no escuchaba música en español, no miraba ninguna serie o algo en español, películas en español tampoco, y si miraba algo en español le ponía subtítulos en otro idioma solo para sentir que no estaba desperdiciando mi tiempo. Tenía como una obsesión entre productividad y aprender idiomas, una mezcla entre esas dos, lo cual no tenía mucho sentido y siento que me perdí probablemente de aprender sobre artistas de Argentina y películas de acá por un periodo de mi vida, por estar así de obsesionada, pero bueno, gracias a eso mejoré mi inglés, por ejemplo. Mi coreano no. O sea, hace mucho tiempo que no practico, pero está un poco desaparecido. Y así todo el tiempo estaba haciendo actividades hasta pensando en otros idiomas. Pero no tenía ninguna conexión con la idea de enseñar español, aprender sobre la gramática del español. Todo lo contrario, yo estaba obsesionada con pasar el menos tiempo posible con el español. Yo también quería vivir en otro país, entonces pensaba, ¿por qué voy a gastar mi energía en español? Entonces todo trataba de hacerlo en otros idiomas. No sé si tenía sentido, pero esa era mi perspectiva. Aunque bueno, después
Yo estaba terminando mi carrera de la universidad, estaba estudiando cine, algo completamente diferente a los idiomas, pero en un momento llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, yo empecé más que nunca a aprender idiomas. O sea, estudiaba para la universidad toda la mañana y un buen pedazo de la tarde, y después, antes de empezar a estudiar, imaginemos que la universidad empezaba a las 9, yo me despertaba a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana porque era pandemia y no tenía responsabilidades de ir a un lugar físico ni de ir a trabajar en persona. Entonces estudiaba idiomas. Me acuerdo que estaba estudiando al mismo tiempo coreano, japonés y noruego. Lo cual no es una buena idea combinar tantos idiomas al mismo tiempo. Pero bueno, volví un poco a la comunidad y era tiempo de pandemia, el momento perfecto. Yo pensaba en mi cabeza, esto es perfecto, tiene un lado gigantesco negativo que haya una pandemia, pero puedo aprender coreano, japonés, noruego, todos los idiomas que siempre quise aprender, los voy a aprender ahora. Pero ya en este momento soy una adulta, no soy una adolescente que puede gastar todo su tiempo en aprender un idioma y que no tenga consecuencias. Estaba estudiando en la universidad. Ahora, no podía trabajar porque mi trabajo era ser fotógrafa y la fotografía durante la pandemia murió, básicamente. Y no tenía muchas alternativas para hacer mi propia plata. Así que recordé que existía Italki y dije, un momento, ¿debería intentar inscribirme y dar clases yo de español? No sé exactamente qué hizo que mi cerebro encendiera esa zona, pero dije, ok, pandemia, necesito un trabajo online, voy a intentar hacer algo que me guste. Quizás estaba mirando el video de alguien hablando sobre aprender idiomas y el sponsor era italki y pensé en esa idea y dije, ok, voy a intentarlo. Y me inscribí. Pero Italki es complicado para entrar. Cierran sus inscripciones todo el tiempo. Y especialmente español, porque hay muchos profesores de español. Entonces, yo creo que no lo hice porque vi que estaba cerrado el idioma español para nuevos tutores. Pero estaba atenta. Lo actualizan todos los lunes, así que todos los lunes yo actualizaba. Y aunque todavía no estaba adentro de Italki, ni sabía si iba a conseguir estudiantes, porque pensaba, ¿habrá personas interesadas en aprender español argentino? Yo pensaba que todo el mundo quería aprender español de otros países, pero no de Argentina, porque tenemos un acento muy particular y quizás no es el más útil. No sé, esa era mi perspectiva. Pero bueno, así y todo, con toda la energía negativa que tenía en mi cuerpo, yo empecé a mirar videos sobre enseñar español y empecé a aprender sobre gramática de español. O sea, empecé a ver el otro lado de la imagen. Yo siempre estaba del lado de aprender idiomas. Y ahora podía ponerme de la posición de enseñar un idioma. Y dije, bueno, voy a aprender todo lo que pueda sobre español y también voy a actualizarme, a aprender sobre artistas de Argentina, porque probablemente mis estudiantes, mis futuros estudiantes, me pidan información sobre acá, sobre
películas de acá, sobre música de acá, sobre series de televisión de acá, y yo no sé nada, así que yo empecé a prepararme. Y creo que al poco tiempo abrieron las inscripciones y pude entrar. No sé exactamente cuándo fue que me inscribí, pero sé que pude entrar en Italki como tutora en julio o junio del 2021. O sea que esto es un poco más avanzado en la pandemia, porque en el 2020 me acuerdo que estaba cerrado y no pude entrar. Entonces fue como un poco más avanzado, pero ese era mi plan. Y yo estaba muy ilusionada, estaba muy contenta. Yo ya pensaba, qué divertido esta idea. Estaba muy nerviosa también, tengo que admitir, pero no sé, sabía que me iba a gustar mucho y que era un perfecto trabajo de medio tiempo, siendo estudiante de cine. Entonces en mi perfil lo llené todo de cosas en relación al cine. Entonces, cuando empezaron a aparecer mis primeros estudiantes, todos les interesaba el cine, así que era perfecto. Podía básicamente enseñar mi idioma y poder hablar de los temas que a mí me gustan, que son las películas o el mundo audiovisual. Así que así fue como yo empecé a meterme en el mundo de la enseñanza del español. No porque tuviera interés en el español exactamente, sino porque tenía interés en otros idiomas. Y con el tiempo me di cuenta que en realidad yo podía hacer lo mismo que me gustaba ver, y en vez de verlo podía crearlo para personas que les interesara aprender mi idioma, aunque tenga un acento muy particular que es el argentino, y aunque no sea una profesora profesional, sino que soy de un rubro muy diferente, que es el audiovisual, puedo. Incluso ahora estoy acá, usando mi cámara, usando mi micrófono, usando mi conocimiento audiovisual de alguna forma y enseñando español. Y bueno, así fue como empecé a dar clases de español y me enamoré. Me enamoré de este mundo. O sea, empezó como una búsqueda de trabajo part-time, buscar algo para hacer plata que me gustara, porque yo no quería trabajar en algún empleo que no me gustara. Por ejemplo, McDonald's no era una opción para mí. Soy vegana. Ya mi trabajo part-time era ser fotógrafa. Y la pandemia no podía salir a trabajar normal. Así que bueno, por algunas cosas negativas que pasaron en el mundo, yo terminé acá. Así que está bueno tratar de ver el lado optimista, positivo de a veces situaciones malas que pasan. Y en este caso, con la pandemia, por ejemplo, es esto para mí. Descubrí básicamente una carrera, descubrí un lugar que me encanta, que es la enseñanza del español. La enseñanza de idiomas en general es algo que siempre me gustó y no sabía que podía formar parte no solo como aprendiz, sino como persona que enseña. Y así terminé acá. Pero bueno, eso es solo cómo empecé a dar clases de español. Si quieren, puedo contar un poco más con Martín, quizás, cómo terminé frente a cámara enseñando español. Tuve múltiples canales de YouTube y cuentas de Instagram de diferentes cosas. Yo estoy crónicamente online. Intenté demasiadas veces, demasiadas cosas en internet y me encanta hacerlo, me encanta intentarlo. YouTube es mi lugar favorito, probablemente,
Pero bueno, quizás en algún momento les gustaría también escuchar un poco más sobre ese lado de la historia. Pero hoy es la historia de cómo empecé a dar clases de español. Cómo terminé en este mundo que amo, adoro y no quiero dejar nunca. Y bueno, si tienen ideas para próximos episodios, preguntas, lo que sea, me encantaría leerlos en los comentarios. No sé exactamente qué estoy haciendo con este podcast sola, estoy intentándolo, así que si ustedes tienen sugerencias sobre qué podrían ser próximos episodios, por favor déjenmelo en los comentarios, los voy a leer y voy a tratar de hacer todos los videos posibles que ustedes sugieran. Y eso, gracias por ver. Espero que les haya parecido interesante, entretenido al menos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.